Se le nota, secretario, se le nota. No, por favor. No. Bien, bienvenidos a todos y a todas a nuestro equipo asesor, su secretario, su secretario. ¿Cómo está? Sí, a Feliz todos. año, presidente. Feliz año a todos. El acta y a los también que están, Telemático. a los que están en forma telemática, bienvenido y feliz año. El acta de la sesión número 138 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Yo creo que durante Navidad Año Nuevo todos revisamos el acta número 138. Claro. El acta de la sesión número 139 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Tiene la palabra, Gracias, presidente. Se ha recibido oficio del presidente de la República mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la remuneración de los integrantes del panel técnico de concesiones establecido en la Ley de Concesiones de Obras Públicas. Seguidamente, un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Moreira, Alessandri, Carter, Coloma, Fuenzalía, don Juan Macaya, Ramírez, Sangüesa, Trizotti y Van Rieselberghe, que prorroga la vigencia de la licencia de conducir hasta el año 2023. La excusa del señor Claudio Agostini, ya que no le es posible exponer en esta sesión. Manifiesta su disponibilidad para realizarlo en una próxima. En cuarto lugar, una declaración pública de la Asociación Ribereños Río Cachapoal Pichidegua, quienes lamentan un nuevo accidente ocurrido en el Camino La Fruta, donde 9 personas perdieron la vida a causa de las malas condiciones en que se encuentra, sin estándares mínimos de seguridad. Lamentan la opacidad en el actual del Ministerio de Obras Públicas y señalan que seguirán luchando por la construcción de una carretera en dicho camino. Luego una respuesta de la empresa de ferrocarril del Estado respecto a la solicitud de recambio de carros en la región de Los Ríos, señalando que las características del material rodante renovado requieren para su operación de vías electrificadas, inexistentes en la región de Los Ríos, a excepción de equipos utilizados en el servicio Victoria Temuco, los cuales utilizan combustible diésel para su propulsión. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario, por la cuenta. La palabra. La palabra. Bien. A continuación, se ofrece la palabra en temas varios. La palabra, diputados y diputadas. Diputado Bianchi, senador electo. Muchas gracias. Bienvenido a nuestra comisión. Presidente. Vamos a echar de menos. Quiero oficiar a la secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil, don Martín Maquena. Hay una situación que se está dando en Punta Arenas desde el día de ayer, que tiene que ver con cancelación de vuelos, en particular de la línea aérea Sky. Estos vuelos han sido cancelados, que es cosa que es una práctica a veces habitual, que por ciertos motivos se puede cancelar un vuelo, pero estos han sido cancelados de manera masiva, por tanto genera en las personas que tenían comprado sus tickets un problema mayor sin la respuesta adecuada, los cuales están siendo reprogramados para un mes posterior. Por tanto, es una situación que queremos conocer para que se informe las cancelaciones y reprogramaciones que la compañía Sky Airlines ha realizado en sus vuelos desde y hacia la comuna de Punta Arenas durante el mes de diciembre y enero del presente año, en ejercicio de sus funciones, ejercer la dirección de aviación comercial, iniciando una investigación en donde se concluya si esta conducta reiterada de cancelaciones y postergaciones se ajusta al ordenamiento jurídico nacional. Como yo partía al inicio, es recurrente que hayan cancelaciones, pero estas han sido de manera masiva, afectando a muchas personas que se ven comprometidas con esto. Entonces, entendemos que es una situación del todo irregular. Gracias, presidente. Gracias, diputado Bianchi. Ha hecho la solicitud. ¿Estaríamos de acuerdo en la comisión? Está aprobado. La palabra en puntos varios. Me lo voy a dar yo. Yo quiero insistir, señor secretario y diputados, en un tema que ya se tratado en 2 o 3 sesiones. La última sesión del año pasado sobre una empresa naviera que es la empresa Somarco,
tengo entendido que tiene problemas también en otras partes del país, lo denunciaba el otro día en esa última reunión el diputado Marcos Ilavaca, y la verdad es que nosotros tenemos serios problemas con el transporte lacustre en el lago General Carrera, especialmente entre Ibáñez, Chile Chico y sus intermedios, que son varias localidades. Eh, Hay una barcaza que, bueno, un cuento medio largo, pero la barcaza Tehuelche volvió a funcionar. Pero la barcaza Tehuelche, que todavía no tiene 8 años de trabajo, fue fabricada con 4 motores. Hay un sistema rotativo de funcionamiento. Y hace una semana atrás, más o menos, la, la Armada y representantes de la Armada e inspectores de la Armada autorizaron el funcionamiento de la barcaza Tehuelche, pero solamente con 3 motores, lo que significa que no está en plenitud y no da la seguridad total, plena, digamos, para el transporte de personas. Entonces, de hecho, el día de ayer, antes de ayer, la barcaza que demora 2 horas y media entre Ibañez y Chile Chico, salió de Ibañez a las 9 de la mañana y llegó a las 12 del día a Chile Chico. Eso significa de que no está trabajando con la potencia ni con la fuerza necesaria. Hay muchos problemas y el temor nuestro y de los habitantes de la localidad de Chile Chico, la gente que usa permanentemente esta barcaza, es que pase una desgracia, se hunda la barcaza o quede al garete en la mitad del lago, y es un lago bastante peligroso, digamos. Entonces yo lo que quiero solicitar a la comisión, si es posible, invitar a la señora ministra de Transporte, al señor ministro de Obras Públicas y al almirante, no sé cuánto será el grado, el almirante de la Armada, porque es la Armada de Chile la que da la autorización final para que una embarcación pueda funcionar en los lagos y en el mar chileno. Entonces yo quisiera ver la posibilidad de invitar a estas 3 autoridades nacionales lo más pronto posible, porque la barcaza, y no son palabras mías solamente, está funcionando a media máquina y con peligro que el día de mañana pase una desgracia que tengamos que lamentar. Esa era la propuesta que yo quería proponer a la comisión, si es posible, invitarlo a nuestra comisión para que nos expliquen en detalle qué es lo que está pasando, porque la autoridad regional, el Ceremi de Obras Públicas renunció hace 10 días atrás, la señora delegada provincial de Chile Chico está de vacaciones hasta febrero, no encontramos a nadie. Por lo tanto, esa era mi solicitud y quería proponérsela a la comisión. ¿Hay acuerdo, presidente? ¿Acordado? Por favor. Acordado. Ya. Gracias. Para sesión a definir, Sí, lo más pronto posible, ojalá sea. que tenemos ya agendado para la próxima, Sí, bueno, la subsiguiente. por favor, Ya, correcto. porque ahora justamente viene toda la temporada de cosas. Bueno, en varios no hay nadie más con la palabra. Bien, la presente sesión tiene el propósito de tratar la siguiente tabla. Primero, proyecto iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la remuneración de los integrantes del panel técnico de concesiones, establecido en la Ley de Concesiones de Obras Públicas, boletín 14587-09, con suma urgencia. Ahí repusieron la urgencia, presidente, de manera Sí. que ahora vamos a abordar este tema, el de cabotaje. Tenemos 7 invitados con un Bien. tiempo de 10 minutos para cada uno, son 70 minutos acá para ese tema, Bien. para cabotaje. 2. El proyecto de ley iniciado en mensaje. Ah, claro, acá urgencia, claro. Sí, Acá con se. urgencia. Claro. Y este no, entonces. No, Entonces vamos a tratar. ¿Estaría muy bien? sí, está bien, el 2. Ya. El proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelente Presidente de la República, que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación para fomentar la competencia en el mercado,
en el mercado del cabotaje marítimo, boletín número 14532-15, urgencia simple. Sí, y estamos con el... Consulta técnica, y si el número 1 tiene urgencia suma, Sí, por eso que aparece en primer lugar, pero hay problemas de fondo aquí, presidente. Por eso que lo dejamos pendiente. no sé qué piensa la... por eso que porque si tenemos una tabla, por eso la explicación. Lo que pasa es que hay un acuerdo de... ¿Quién tomó el acuerdo? El acuerdo de la sesión pasada de abocarnos al tema, del segundo tema, en tabla, y despachar a los 7 invitados que tenemos y votar en general este proyecto de cabotaje. Ese es el acuerdo que hay y que no se ha cumplido hasta ahora, presidente, en la sesión pasada. ¿Estaríamos de acuerdo con ese acuerdo? Sí. Bien, pues. Entonces le damos, se encuentran invitados el ministro de Economía, ¿quién está el titular? Don Lucas Palacio, el señor Arturo Bravo, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Oficiales Naves Mercantes y Especiales de Chile, el señor Walter Sandoval del Sindicato Interempresa Mar del Sur, el señor José Sandoval, presidente de CITRACH, el señor Alejandro Tenorio Pérez, secretario del Sindicato de Oficiales CIOMA y director de la Alianza Marina de Chile y la Asociación de Consumidores y Consumidoras, FOJUC, y de la Federación de Tripulantes de la Marina Mercante de Chile, el señor Diógenes Mancilla, que es el presidente. Entonces le estaríamos cediendo la palabra al señor ministro de Economía, don Lucas Palacio. ¿Está conectado? Sí, está conectado. Bien. Bienvenido, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra, tanto tiempo sin verlo. Así es, pues, presidente. Muchas gracias. Saludo a todos quienes están presentes. Tengo una presentación para poder compartir, si me dan la autorización. Sí, por supuesto. Tiene la palabra, señor ministro. Y Para compartir. y puede compartir nomás. Gracias. Me tienen que autorizar de allá para poder desplegar la presentación. Está todo ok. Acá somos muy rápidos y eficientes. Está bien. Ahí se ve la presentación, ¿o no? Ahí sí, en la pantalla siguiente. Sí, ahí sí. Muy bien, bueno, aprovecho de saludarlos a todos, como ya les dije, a todos los diputados y diputadas presentes. Voy a hacer una breve exposición, presidente, de este proyecto de ley, recapitular brevemente las razones detrás de esta iniciativa y junto con sus propuestas para luego dejar espacio a analizar ciertos comentarios de distintos actores interesados que han mencionado en el transcurso de la tramitación de este proyecto. A ver, quizás todos saben a estas alturas, pero me gustaría señalar que la reserva de cabotaje a naves nacionales existe desde los inicios de la República en el siglo XIX. Y si bien fue justificada en sus orígenes, hoy es una medida proteccionista infundada que resulta en un mercado de transporte marítimo de carga entre puertos chilenos concentrado, muy poco competitivo y por consecuencia con tarifas más altas respecto también de nuestros países vecinos y del resto de los países. Dicho lo anterior, el proyecto de ley en comento plantea los siguientes objetivos. Número 1, menores tarifas por mayor número de oferentes y menores costos. A través de la eliminación de la reserva de carga solo a naves nacionales se permitiría el ingreso de más servicios navieros, operados tanto por empresas chilenas como extranjeras, creándose con ello condiciones para que los dueños de la carga accedan a tarifas más competitivas que las actuales. Y si los dueños de la carga acceden a tarifas más competitivas, entonces todos los ciudadanos también pueden acceder a mejores precios de todos aquellos productos que están siendo trasladados de un sector a otro. Número 2. Aprovechar ganancias logísticas derivadas de la capacidad ociosa de naves de comercio exterior. La reserva de cabotaje impide aprovechar oportunidades de eficiencia derivadas de que la mayor parte del comercio exterior chileno es transportado por naves extranjeras que recalan en más de un puerto nacional. En un escenario más competitivo, las empresas navieras debieran ser capaces de generar una optimización logística de su capacidad ociosa. Así podrían comenzar a ofrecer servicios regulares entre puertos chilenos con tarifas menores, asociadas
a las bajas en costos y así generar ganancias de eficiencia para los usuarios locales. Básicamente llega un barco con carga, puede dejar, ¿cierto?, en un puerto y continuar con la carga a otro puerto, cosa que actualmente está impedido. Número 3. Un mayor uso del mar como vía de transporte. Chile tiene una geografía particularmente apta para el cabotaje marítimo, ya que las distancias longitudinales a recorrer son largas y los centros de generación de carga están ubicados cerca de la costa. Sin embargo, solo el 4% de la carga general de cabotaje se transporta por vía marítima. Al caer las tarifas de flete debido a la mayor competencia generada por la apertura del cabotaje, se incentivaría el uso del transporte de carga vía marítima. De este modo se genera un potencial para la reducción de costos de provisión y mantención de infraestructura vial, además de beneficios por menores externalidades negativas como congestión, contaminación y accidentes. La verdad es que, presidente, basta ver cómo es la forma de Chile con toda la costa para que de suyo surge la pregunta de por qué no mejorar nuestros transportes de carga en nuestras costas. Actualmente el principal problema radica en la existencia de una alta concentración de mercado en el cabotaje de grandes volúmenes, que representa casi el 80% del total de la carga de cabotaje, la cual se mide a través del índice HHI. Este índice define que solo 2 empresas participan en el mercado de líquidos, ostentando la que tiene mayor participación un 63% del mercado y la segunda un 37%, y solo 3 empresas en el mercado de sólidos con un 49%, 44% y 4% respectivamente en las 3 empresas, lo cual trae consigo un gran problema al reflejar que son pocos los actores en el mercado de cabotaje, otorgándoles un gran poder a estas empresas y no permitiendo menores tarifas por mayor número de oferentes con menores costos. La verdad es que se ha hecho ya públicamente conocido los costos que están implicando el transporte de carga marítima, más a una hora, que se han incrementado producto de las contingencias logísticas internacionales. Revisemos entonces las restricciones regulatorias que podrían explicar la concentración de este mercado en Chile. En primer lugar se encuentra la restricción de bandera, es decir, solo las naves chilenas pueden mover carga entre puertos nacionales. Eso es lo que se llama por restricción de bandera. Y si bien existen ciertas excepciones en la ley, estas en la práctica no se utilizan por las barreras que ya se han mencionado reiteradas veces en esta comisión. Castigo del 6%, oferta de extranjeros, derecho de reclamación de naves chilenas, entre varios otros. Además de la reserva de bandera nacional que acabo de mencionar, existen otras barreras de entrada que dificultan la entrada de nuevos actores al mercado. En caso de que el propietario de una nave fuera una sociedad, se considera chilena solo si 1. Tiene su domicilio principal y su sede real y efectiva en Chile. 2. Su presidente, gerente y mayoría de directores o administradores son chilenos. Y 3. La mayoría del capital social pertenece a personas naturales o jurídicas chilenas. Además, los requisitos anteriores se deben cumplir para las personas jurídicas socias de una sociedad propietaria de naves, lo que dificulta aún más la llegada de capitales extranjeros que desean entrar en este mercado. Por su parte, para mantener en operación una nave de bandera nacional, su capitán y el 100% de la oficialidad y tripulación deben ser chilenos, difiriendo de la normativa laboral que rige para todo el resto de las industrias del país y que solamente exige un 85% de trabajadores chilenos. Entonces, lo que tenemos, presidente y todos quienes están presentes, es un mercado muy poco competitivo, muy concentrado, por lo tanto muy complejo para otra empresa nacional hacerse parte de este mercado y competir, y también tenemos restricciones legales que impiden que empresas extranjeras puedan ingresar a este mercado incorporando un mayor nivel de competencia. Por lo tanto, las barreras que he nombrado, que son regulatorias, impiden la competencia en el cabotaje y generan ineficiencias que perjudican al mercado. A modo de ejemplos concretos, reconocemos que ante un cierre de puerto por fuerza mayor o paro portuario, los buques dejan su carga en el puerto de Callao, en Perú, en vez de otro puerto chileno cercano. ¿Por qué? Porque la legislación actual le impide que vaya a otro puerto. Buques de carga de granel que vienen desde el exterior deben hacer transbordo de carga a buques chilenos para luego distribuirla en los distintos puertos del país. Es evidente que eso incorpora una enorme ineficiencia y altos costos que finalmente lo terminan pagando los consumidores.
buques arrendados para servicio de comercio exterior que atienden el litoral del norte grande de Chile no levantan carga en su ruta hacia la zona central, incluso teniendo capacidad ociosa. Es decir, un buque que viene del norte no puede pasar a recoger carga a un puerto para poder distribuirlo en puertos que están más al sur. Respecto a las tarifas de fletes nacionales, estas son muy elevadas. Según cotizaciones efectuadas a armadores chilenos y extranjeros, el costo al usuario para trasladar una determinada carga entre un puerto de la zona central y norte de Chile es aproximadamente un 40% más alto que entre un puerto de la zona central y el puerto de Callao en Perú. Por otra parte, trasladar carga entre puertos en Chile cuesta igual o más que entre Chile y Asia. Miren lo que estoy diciendo. Trasladar carga entre puertos en Chile cuesta más o igual que entre Chile y Asia. Por su parte, se produce también un absurdo de doble pago por recorrido. El papel que se exporta, por ejemplo, en naves extranjeras desde la región del Biobío a la ciudad de La Paz, en Bolivia, tiene que pasar primero por el puerto de Callao para su transbordo a Arica y posterior continuación a La Paz vía terrestre, porque no puede hacer cabotaje directamente en el puerto de Arica. Los productores agrícolas de Santa Cruz, este otro ejemplo, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, que exportan soya a empresas salmoneras nacionales del sur, deben utilizar el puerto peruano de Matarani en vez del puerto de Arica, ya que en este último no hay servicios de naves de bandera chilena y la reserva de bandera impide el embarque en naves extranjeras. Finalmente, la carga de cabotaje marítimo se ha mantenido relativamente constante durante los últimos 10 años. Entonces, tal como lo presentó en su momento el subsecretario Julio Pertosé, lo que proponemos como Ejecutivo es la modificación de dos leyes: la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación. Respecto a la primera, la Ley de Fomento a la Marina Mercante, se propone abrir el cabotaje para naves extranjeras y eliminar disposiciones que en consecuencia se tornan innecesarias. Y en relación a la Ley de Navegación, la segunda ley que estamos proponiendo modificar, lo que proponemos es permitir la constitución de empresas navieras con capitales extranjeros. Recordemos que actualmente hay exigencias de 51% que debe permanecer a capital chileno. Flexibilizar las condiciones para que su presidente, gerente y mayoría de directores o administradores, según el caso, sean chilenos. Permitir 15% de tripulantes y oficiales extranjeros, tal cual es el resto de las empresas de nuestro país. Fortalecer la Reserva Naval de la República, que es algo completamente fundamental y que estamos completamente de acuerdo. El impacto que generarán estas medidas se traducirá en un conjunto de beneficios para innumerables actores y sobre todo para los consumidores finales. ¿Cuáles son estos? Fomentar directamente la competencia en el mercado de cabotaje y evitar distorsiones ante el cierre de puertos. Optimizar la cadena logística al aprovechar la capacidad ociosa de naves extranjeras y generar competencia entre el transporte terrestre y el marítimo, aprovechando nuestra costa. Ampliar la oferta turística y potencialmente con precios bastante menores que los que conocemos actualmente. Fomentar el uso del mar como vía de transporte. Inyectar competencia a las grandes licitaciones de carga que realizan empresas que demandan servicios de carga dentro del país, ENAP, Codelco, CAP, etc. Fomentar la marina mercante nacional con la potencial llegada de navieras extranjeras a constituirse en Chile, en nuestro país. Inyectar dotación de personal que actualmente escasea. Y eso también es una realidad que estamos observando crecientemente en todo el país, entre varios otros beneficios. Esto a su vez conllevará a que existan menores precios finales de los bienes transportados, ¿cierto? Debido a menores costos de transporte, menores costos logísticos. También hay una reducción en los precios de los fletes y otros costos asociados a la contratación de servicios de cabotaje por las empresas. Hay una mayor recaudación fiscal por mayor uso del transporte marítimo y menores subsidios a los combustibles fósiles que el Estado entrega al transporte terrestre, justamente porque se potenciaría el transporte por la vía al mar. Hay mayor generación de empleo en el mercado de transporte marítimo por el fomento de este, considerando que la ley laboral chilena establece un porcentaje máximo de trabajadores extranjeros de un 15%. Eso sería respecto al primer punto de la agenda, señor presidente. Ahora me gustaría comentarle acerca de ciertas dudas e inquietudes que han surgido en las diversas exposiciones sobre este tema ante esta comisión y que es preciso aclarar a efectos de precaver futuros malos entendidos. En primer lugar, respecto al argumento de que el proyecto nunca fue consultado con los actores, quisiera decirle, señor presidente, que como Ministro de Economía como Ministerio de Economía, nos hemos reunido con múltiples involucrados e interesados en un proyecto de esta envergadura. Por nombrar solo algunos, conversamos con diversos proveedores del servicio de transporte marítimo, entre los que precisamente se encuentra la Asociación Nacional de Armadores, ANA,
y la Asociación de Armadores de Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Suraustral de Chile, Armasur, con usuarios también de servicios de transporte marítimo como Codelco y ENAP, y también con expertos sobre este tema como lo son Benjamín Mordoj-Hatter, Claudio Barroalé, Claudio Agostine, Lizelot Cana, entre varios otros. Adicionalmente, desde el año 2011 ha habido al menos 3 instancias técnicas transversales de mejoras de productividad y competitividad del país generadas en gobiernos de distintos sellos políticos, que han abogado por la eliminación de la restricción de bandera. Lo hizo el Ministerio de Economía el año 2011 como conclusiones de una comisión de transporte y logística, en que luego fue presentado un proyecto de ley en el año 2012, muy similar a este. Luego la Comisión Nacional de Productividad recomendó esta medida en uno de sus informes el año 2016, cuando era presidenta la presidenta Michelle Bachelet. Luego, la Fiscalía Nacional Económica, a principios del año 2019, en su concurso sobre barrera regulatoria más gravosa para competir, realizado para identificar el obstáculo normativo más relevante que limite la libre competencia y que se encuentre vigente en nuestro país, premió a la propuesta que mencionaba como anticompetitiva las normas sobre cabotaje marítimo reservado a banderas nacionales. A nivel internacional incluso, esto también lo recomendó la OCDE el año 2015 y 2016, este último año, en su informe internacional de la International Transportation Forum, definiendo la reserva como sorprendentemente restrictiva para un país que en otros ámbitos demuestra una gran apertura comercial y recomendando, por supuesto, su apertura. En resumidas cuentas, señor presidente, ha habido tiempo de sobra para dialogar y presentar todos los antecedentes necesarios a este ministerio o a cualquiera del resto de los ministerios involucrados que han estado siempre abiertos al diálogo. En consecuencia, este proyecto se presentó porque el Ejecutivo está convencido de que esto es lo que mejor para nuestro país y sigue siendo muy abierto a argumentar los distintos puntos de vista que sean necesarios. En segundo lugar, se mencionó en esta comisión, presidente, que la actual Marina Mercante presenta una fiera competencia. Es muy importante aclarar esto porque no podemos partir de la base en que este mercado es fieramente competitivo cuando presenta índices de concentración, que es el que mostré anteriormente, HHI, superiores a los 4.000 puntos, mientras que la Fiscalía Nacional Económica califica desde los 2.500 puntos como altamente concentrado. Por otro lado, tampoco podemos hablar de una fiera competencia cuando los precios para mover carga dentro de Chile son en promedio un 40% más altos respecto a mover carga hacia Perú, por ejemplo, donde además la distancia es más larga, o que los precios de flete entre el centro y norte de Chile son parecidos a los precios desde Valparaíso a China. En tercer lugar, se mencionó que la gran mayoría de las naciones limitan con rigurosidad las actividades extranjeras en sus territorios. A ver, si bien hace décadas esta afirmación era verídica, hace décadas, hoy en día muchos países han ido adoptando cambios hacia la apertura para ser mucho más competitivo, mucho más eficiente. Por nombrar algunos, el ejemplo exitoso de Nueva Zelanda, donde el valor de los fletes decreció significativamente y el volumen transportado aumentó. Adicionalmente, la Unión Europea liberó el cabotaje entre sus países miembros y últimamente varios de ellos han optado a liberar completamente su apertura con el resto del mundo, como es el caso de Holanda, Dinamarca, Inglaterra, Irlanda y Bélgica. Por último, Perú abrió transitoriamente el cabotaje marítimo a mediados del año 2019 por un periodo de 3 años, extendible. Y Brasil se encuentra en plena discusión respecto a la apertura de cabotaje con un proyecto de ley que fue aprobado en el Senado hace menos de un mes. De esta manera, desde una revisión del derecho comparado, no es posible determinar qué política es la más adecuada, pues depende fuertemente de las condiciones particulares, económicas, regulatorias, políticas y geográficas de cada mercado. Pero lo que sí sabemos es que no nos podemos quedar atrás. Y mientras todo el país está avanzando en una dirección, nosotros nos podemos quedarnos anclados en una situación que es claramente poco eficiente y cara y no genera mejores condiciones para nuestro país. Respecto a la supuesta dificultad de los actores chilenos de competir contra las banderas extranjeras o de conveniencia por los bajos costos que éstas presentan, o por los subsidios estatales que les entregan sus estados, quiero citar lo que el estudio de Briones, Agostini y Mordoj el año 2019 anticipó. Abre comillas. Para oponerse a la apertura al cabotaje, muchas veces los grupos de interés invocan el que los barcos de bandera extranjera pueden tener tasas impositivas menores que las locales, que su mano de obra puede ser más barata y que podrían destruir puestos de trabajo locales, y que en consecuencia todo ello justificaría la protección
de la industria nacional. Sin embargo, si consideramos que el cabotaje por naves extranjeras no es otra cosa que la importación de un servicio, estos argumentos no son distintos a los que alguna vez invocaron en Chile para proteger industrias de bienes y son en consecuencia absolutamente contrarios a la política de apertura comercial generalizada adoptada por Chile desde hace décadas. Cierro comillas. A su vez mencionó que la mayoría de los marinos mercantes perderán el empleo debido a que las naves de conveniencia podrán contratar el 100% de marinos extranjeros a muy bajo costo. Nuevamente, presidente, quiero aclarar este punto porque lo anterior no es efectivo. Las naves extranjeras que deseen desarrollar sus actividades en nuestro territorio igualmente deberán cumplir con el Código del Trabajo fiscalizado por la Dirección del Trabajo, el cual, en su artículo 19, exige que el 85% de los trabajadores deben ser de nacionalidad chilena y solamente un 15% pueden ser extranjeros. Si a esto le sumamos a la dificultad que están en encontrar marinos, personas que trabajen en estos rubros, entonces resulta aún menos verídica la aseveración anterior. Señor ministro, disculpe, le vamos a hacer una interrupción. El diputado González le quiere hacer una pregunta, por favor. Gracias, presidente. Feliz año, ministro. Muy feliz año. En otra exposición también del Ejecutivo se plantea esto del 15%, pero revisando el comparado, que entiendo que es el último comparado, y voy a volver a leerlo porque la primera exposición hizo lo mismo, pero no hubo respuesta. El proyecto de ley, en el número 2, bueno, lo que plantea es que solo el capitán y el primer oficial sean chilenos. No habla de un tope del 15%. Entonces, no sé si pudieran explicarlo, ¿no? El artículo 14 actual dice: para mantener enarbolado el pabellón nacional se requiere que el capitán de la nave, su oficialidad y tripulación sean chilenos. Eso es lo que dice hoy. Y el número 2 del proyecto dice: modifícase el artículo 14 en el siguiente sentido. Letra A: sustitúyase en el inciso primero la frase "el capitán de la nave, su oficialidad y tripulación sean chilenos" por la frase "el capitán de la nave y el primer oficial sean chilenos". O sea, sacamos el 100% y lo reducimos a 2 personas. Entonces, ¿dónde está el 15% en el proyecto de ley? Bueno, a mí me da la impresión que están con algún borrador que tenía el Ejecutivo antes de presentarlo, pero en el comparado que nosotros tenemos disponible, también puede ser un error nuestro acá en el edificio, no aparece lo del 15% en ninguna parte, ni en la ley vigente, ni en el proyecto de ley. ¿No se puede aclararlo? Sí, gracias, diputado. Son dos cosas distintas, uno en lo general y lo otro en lo particular. Si me permite, presidente, me gustaría pasarle la palabra a Eugenio Simon, que trabaja conmigo y que va a dar los detalles del tema. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar a diputados y diputadas presentes también. Y efectivamente se elimina esa palabra porque hoy en día la legislación laboral, a través del Código del Trabajo que tiene nuestra legislación chilena, establece estos porcentajes del 85% de trabajadores de nacionalidad chilena. Por lo tanto, quedaría un 15% para los extranjeros. Y este código laboral aplica por default. Entonces, al no establecerlo explícitamente en la ley de navegación, el código laboral por default aplicaría por detrás de esta norma. Esa es la respuesta, diputado. Puedo aclarar si hay más dudas al respecto. Gracias. No sé si el diputado González... Entiendo la explicación, sin embargo, hay un proyecto de ley del gobierno que tiene un texto expreso. O sea, le vamos a dar bandera con el solo requisito de que tengan al capitán y el primer oficial chilenos. Y se le va a dar bandera, va a poder exigir bandera. Esa es mi inquietud. Y, claro, y entiendo que las leyes son complementarias, pero no es lo que está en el proyecto de ley. O sea, debiera haber una coherencia entre lo que está acá como propuesta del gobierno y el Código del Trabajo en ese caso.
de manera que no haya una contradicción tan flagrante. Bueno, queda resuelta mi duda de por qué Pero, ponen el 15%, de dónde aparece, queda resuelta, pero claramente hay un problema legislativo acá de cómo se redacta. Diputado, tiene la palabra. sí, diputado, lo que ocurre es que, claro, quizás podríamos clarificar, pero la manera en que está presentado es que aplicaría el Código del Trabajo, es decir, el 15%, pero la exigencia que quedaría para poder izar la bandera chilena en una nave es que el capitán y el segundo, digamos, sean chilenos. Que eso es algo que solicitó expresamente, en este caso, la Armada y el Ministerio de Defensa. Eso sería, pero si les parece, para clarificación podríamos incorporar un acápite clarificatorio dentro de la norma para que no existan dudas al respecto. Sí. Continuamos entonces. Muy bien, muchas Sí, gracias. señor ministro. Entonces estamos hablando de que se mencionó, digamos, que la mayoría de los marinos mercantes perderían el empleo, lo cual yo comentaba que esto no es efectivo, ¿cierto? Porque las naves extranjeras que deseen desarrollar sus actividades en nuestro territorio igualmente tienen que cumplir con el Código del Trabajo, que es la norma general. Y la única exigencia sería adicional que quedaría es que el capitán y el segundo tienen que ser chilenos para efecto de poder llevar la bandera nacional. Esto fue ratificado por la Dirección del Trabajo al ser consultada y por el Subsecretario de Transporte y Telecomunicaciones y por el Ministerio de Economía. Y cito la respuesta de la Dirección del Trabajo, abre comillas: ni en el Convenio sobre Trabajo Marítimo de la OIT de 2006, ni tampoco en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, existen normas que eximan a Chile de exigir el cumplimiento de la normativa laboral nacional en el evento que naves con bandera extranjera estén realizando su actividad económica en territorio chileno. A partir del análisis efectuado tanto a la legislación nacional e internacional relacionada con el cabotaje marítimo y la aplicación de legislación chilena en territorio nacional, como también a la jurisprudencia administrativa relevante de este servicio, que es la Dirección del Trabajo, ¿cierto?, es posible concluir dos cosas. Primero, por aplicación del principio de territorialidad, para cualquier empresa que desarrolle su giro económico en territorio nacional, la legislación laboral aplicable y exigible es la normativa chilena. Y dos, la conclusión anterior es indiferente hacia la empresa de origen nacional o extranjera al tiempo en que se encuentra en territorio chileno y desarrollando sus labores. Y en el caso de las embarcaciones marítimas, del país con que se identifica el pabellón de dichas naves. Por tanto, cualquier excepción a lo antes afirmado requiere regulación legal expresa, el cual no existe a la fecha en materia marítima. Ahora bien, respecto a los comentarios que en este proyecto provocará un desmedramiento de la base nacional de aptitudes marítimas, el cierre de los centros de formación y capacitación de tripulantes, entre otros, quiero señalar que son afirmaciones que no tienen fundamento, presidente, puesto que la Armada podrá seguir capacitando a los oficiales de la Marina Mercante Nacional o de los buques extranjeros que operen permanentemente en el país, ya que de igual forma serán parte de la Reserva Naval del país. Igual son parte de la Reserva Naval del país. Por otro lado, se debe tener presente lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Navegación y en los artículos 1 y 31 del Reglamento de Practicaje y Pilotaje, que son el Decreto Supremo 397. Y en síntesis señalan que toda nave extranjera o nacional deberá utilizar los servicios de practicaje a la llegada a los puertos y deberán estar sujetas a pilotaje en la zona sur y sus canales. Por lo tanto, considerando que los prácticos y pilotos deben ser chilenos, más la exigencia del Código del Trabajo del 85%, más la exigencia del capitán y del segundo tienen que ser chilenos, no es válido un argumento que señale que se pierda la base nacional de aptitudes marinas. Siguiendo con esta lógica, en cuanto a las malas condiciones que ofrecen las banderas de conveniencia, cabe recordar que Chile suscribió el Convenio sobre Trabajo Marítimo de la OIT del año 2006, que comenzó a regir para Chile el año 2019 y que obliga a los países firmantes a garantizar derechos mínimos a los trabajadores del mar. En este contexto, en Chile, los organismos encargados de la fiscalización de dicho convenio son tanto la Directemar como la Dirección del Trabajo, por lo que está en nuestras manos aplicar rigurosamente el convenio. Además, ambas entidades suscribieron un convenio de cooperación mutua el año 2015, que fue actualizado en octubre del año 2019 por la suscripción de un acuerdo de coordinación y colaboración.
Y a partir de ese acuerdo se buscó efectuar un control más eficiente en los puertos y en alta mar del cumplimiento normativo, tanto laboral como también de salud y seguridad. Sumado al anterior, en febrero del año 2019, la Dirección de Trabajo habilitó en su página web una casilla de denuncias laborales, como también de seguridad y salud. Por último, cabe ser presente que Panamá, Liberia, Islas Marshall y muchos otros países que representan la mayoría de la carga mundial y también la mayoría de la carga que recala en los puertos de nuestro país, tienen ratificado el convenio que comentaba sobre el trabajo marítimo de la OIT. Por lo que ante una fuga de bandera, la Dirección del Trabajo y la Directemar podrán exigir que se cumpla el convenio a cabalidad cuando dichas naves se encuentren en territorio nacional. A modo de conclusión, señor presidente, se propone modificar dos leyes, ¿cierto? La ley de navegación y la ley de fomento a la marina mercante, con el fin de introducir competencias en este mercado, lo que, como ya se insistió precedentemente, conllevará a cuatro temas fundamentales. Primero, menores precios finales de los bienes transportados debido a menores costos de transporte. En esto, reitero, los beneficiarios somos todos los chilenos y chilenas. Dos, reducción de los precios de los fletes y otros costos asociados a la contratación de servicios de cabotaje por las empresas. Tres, una mayor recaudación tributaria fiscal por mayor uso del transporte marítimo y menores subsidios a los combustibles fósiles que el Estado entrega al transporte terrestre. Y cuatro, generación de empleo en el mercado de transporte marítimo por el fomento de este, considerando que la ley laboral chilena establece un porcentaje máximo de trabajadores extranjeros del 15%. Es cuanto puedo comentar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, ministro Lucas Palacio. Ofrezco la palabra a continuación. Antes de los otros invitados, por favor, si nos permite, una intervención del diputado Jaime Mulet. Tiene la palabra, compañero Mulet. Gracias, presidente. Un par de consultas al señor ministro. Muy buenas tardes, señor ministro, estimados invitados. Feliz año 2022. Un par de consultas. ¿Quiénes son los actores, así con nombre y apellido, por decirlo, del mercado que tendrían que salir, que hoy día tienen parte de esos dos operadores o esos tres operadores en la exposición que hizo, que hoy día son y que tienen el mercado concentrado? ¿Quiénes son ellos? Y cuando sale un operador o usted le mete mayores niveles de competencia, como se señala acá, bueno, hay otros que se benefician. ¿Quiénes serían los que podrían entrar? Otros que se benefician directamente de la actividad. Presumiblemente, y lo señala el ministro, se benefician todos los chilenos y chilenas de que las tarifas bajan, así que ello ocurre. Pero ¿quiénes son los actores que se ven hoy día, que tendrían hoy día el privilegio de este oligopolio? ¿Y quiénes serían los eventuales competidores que entrarían y que tomarían parte de esa torta del mercado del trabajo? Me interesa saber quiénes son los que presumiblemente podrían entrar. Pues el ministro hace la apreciación de que bajarían los precios, en fin, que va a haber mayores niveles de competencia. Bueno, uno entiende quiénes son los que entran. Entran las grandes navieras internacionales, entran operadores medianos. ¿Quiénes son los que presumiblemente, de acuerdo a la proyección que se hace, podrían entrar? Yo lo que quiero saber es quiénes podrían salir y quiénes podrían entrar, así con nombre y apellido. En segundo lugar, recién el señor ministro señaló que no se perderían las aptitudes marítimas para una cuestión específica, para la formación de los oficiales navales de la Marina Mercante. Pero el ministerio tiene una opinión del Ministerio de Defensa respecto de los aspectos generales de este proyecto, no solo porque ahí la observación que hace en su presentación el ministro es específica respecto a la facultad, capacidad de formar a marineros, digamos, oficiales de la Marina Mercante. Pero en aspectos generales, aquí hay aspectos de defensa, de tradición, de historia, que están en el origen de esto, como muy bien lo explicó el ministro. Y si el ministro no tiene opinión, señor presidente, me gustaría pedir la opinión formal al Ministerio de Defensa, si es que hubiera acuerdo en esta comisión respecto a este proyecto de ley de esa materia. Y por último, al final el ministro señaló que el Estado recaudaría más y que habrían algunos subsidios que dejarían a propósito de subsidios a los combustibles fósiles que se evitarían, subsidios estatales. Y quisiera saber cuáles son esos subsidios estatales que estamos otorgando hoy día, que el país está otorgando hoy día, y que dejarían de
ocuparse, para tener precisión. Supongo que será el impuesto a los combustibles, no lo sé, pero me gustaría saber cuáles serían. Eso no es técnica, bueno, técnicamente puede ser un subsidio, pero tener precisión en esos 3 puntos. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Mulet. Usted había hecho una solicitud en su intervención. ¿Solicitar al ministro de Defensa? Claro, yo lo ¿Podríamos haría hacer las igual, dos cosas? pero a lo mejor tiene Ah, una ya. opinión ya el Ya, ministro correcto, y después correcto, vemos. correcto. Tiene la palabra, señor ministro. Muy bien, muchas gracias. A ver, respecto de cuáles son las empresas que ingresarían a competir, ojalá sean muchas, pero como yo no puedo saber cuáles van a ser esas empresas, pero lo que sí podemos saber es que hoy no existen las condiciones para que se genere el ingreso de nuevos competidores al mercado. Y son muy poquitas las empresas, son de público conocimiento el nombre, son empresas grandes en Chile que operan hace mucho tiempo y es un mercado muy concentrado, que son básicamente 2 empresas en sólidos y 3 empresas en líquidos. El problema se da de Puerto Montt hacia el norte, sobre todo es ahí donde está mayormente concentrado el problema del cabotaje. Respecto de los subsidios, la verdad es que son exenciones, no son subsidios, exenciones tributarias, que básicamente, y es el deterioro también que implica el transporte terrestre por el sobreuso que existe de este tipo de transporte para poder cargar carga que podría cargarse con un mucho menor nivel de contaminación y de deterioro de la infraestructura también por mar. Entonces, lo que ha ido haciendo todo el mundo es ha ido incorporando una diversidad de medios de transporte. Se ha planteado, por ejemplo, el transporte ferroviario, también me parece que es importante para un tipo de transporte, graneles, por ejemplo. Entonces, yo creo que tenemos que tener distintos modos de transporte y estaciones intermodales que permitan que nuestro sistema logístico sea mucho más eficiente. Respecto del tema a mí me parece que es muy natural y muy positivo que se invite al Ministerio de Defensa que dé su punto de vista respecto de este proyecto de ley, porque ellos pueden comentar con mucho mayor detalle, digamos, todos los aspectos que ellos han levantado respecto a esta materia. Presidente, si me permite, Va a ser un complemento al diputado Mulet. Tiene la palabra. yo desconozco cuáles son, ministro, las empresas que hoy día operan, las 2 que operan en líquido, las 3 que operan en graneles. ¿Usted las podría dar a conocer, por favor, para tener conocimiento, digamos? Obviamente lo puedo buscar, pero si usted lo tiene, Sí, le agradecería. por supuesto. A ver, en sólidos es Ultranav, que tiene el 63% del mercado, la compañía marítima chilena, que tiene el 37%, en líquidos, Ultranav tiene el 49% del mercado, los inmigrantes, Sociedad Anónima, tiene el 44%, y el Premar tiene el 4%. Gracias, Ultranav ministro. y los inmigrantes son del mismo grupo económico y concentran el 93% del mercado. Entonces es necesario incorporar condiciones para un mayor nivel de competencia. Si nosotros, mire, el mejor derecho que tienen los consumidores se consagra con 2 elementos fundamentales. Primero, que exista mucha competencia en los mercados. Eso favorece las eficiencias, favorece el traspaso de esa eficiencia por excedentes del consumidor a los consumidores. Y lo otro importante es la información. Son 2 elementos fundamentales que tienen que existir en todo mercado competitivo para que los menores precios se puedan traspasar a los ciudadanos, al cliente final. Mayor nivel de competencia y mayor nivel de información. Gracias, ministro. Presidente, si puede usted tomar el acuerdo para citar al ministro de Defensa y pedirle la opinión desde el punto de vista de la defensa nacional en el proyecto. Si es que hubiera acuerdo, presidente. Después de escuchar los 6 expositores, habría que revertir ese acuerdo. Sí, diputado Mulet, yo, al igual que otros diputados, no tuvimos en el acuerdo anterior, el cual, según nuestro secretario, consistía en que íbamos a escuchar al ministro, a los invitados, e íbamos a votar en general este proyecto. Yo, como le digo, no participé en el acuerdo anterior. Entonces mi propuesta, bueno, el diputado González tampoco. ¿O estabas tú? Bueno, entonces lo que tendríamos que hacer para respetar la normativa, el reglamento, es revertir o cambiar ese acuerdo. O votamos en general porque este proyecto tiene... Puede votar en general solamente técnico, especialista en el tema. Y el ministro de Defensa
Si no es especialista en eso, entonces, ¿Quién podría ser? ¿quién más, po? ¿Cierto? ¿Podríamos hacer eso o no? Pero escuchémoslo a los... porque de acuerdo Yo al prefiero tiempo- revertir el acuerdo No, si sí, es que se puede. de acuerdo al tiempo no vamos a alcanzar dentro de Claro, nos queda media hora. media hora y son 6 invitados Claro. a 10 minutos. Yo por digo invitado. que no vamos a terminar hoy día. Y por la importancia que está requiriendo esto, porque yo estoy viendo de que es una ley que no va a favorecer a los trabajadores chilenos del mar. No, yo lo voy entendiendo rápido. Entonces, si hay que discutir, si hay que hacer otra reunión, otra sesión, habrá que hacerla. No sé, depende de nosotros. Invitando entonces al ministro de Defensa, Depende de nosotros. en primer orden, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Ya, invitamos al Acordado, ministro. entonces. De acuerdo. Oiga, presidente, Sí, ¿con quién está hablando, perdón? el diputado Coloma. Está telemático. Ya, bienvenido, diputado Coloma. No, yo estaba escuchando aquí de la exposición del ministro Lucas Palacios, pero nosotros Sí. tenemos un acuerdo y yo todavía no quiero darle unanimidad para poder modificarlo, que es que hoy día antes de terminar la sesión se vote en general. Entonces me gustaría, o sea, no doy el acuerdo, déjeme pensarlo un poco antes de dar esa... Sí, no, es que como yo había preguntado y usted ni sabía que estaba presente. No, usted, Por es que usted eso. por lo menos telemáticamente usted se veía conversando con el secretario preguntándole qué había que hacer. Entonces Sí, cuando correcto. dice pum, y toca la campana, no alcancé, hablé al tiro, por eso deme un rato antes de dar Porque el ya acuerdo. habíamos tomado el acuerdo, ¿no? Ya, Gracias. excelente su Vamos a alcanzar el intervención, señor diputado Coloma. No esperaba Entonces, otra cosa, gracias, continuamos. presidente. No esperaba menos usted, por supuesto. Seguimos con el próximo invitado, entonces. Seguimos, no sé si el señor ministro querrá redondear su intervención. Presidente, muchas gracias y gracias a todos quienes están escuchando. Yo quisiera pedir permiso para poder retirarme porque tengo otro compromiso, ya habiendo explicado, me parece que este proyecto de ley es importante. Evidentemente ha habido resistencia, como todo cambio hay resistencia, pero esto es un beneficio de todos los ciudadanos de nuestro país. Ya, pues, Así señor que, ministro. gracias. Y para cualquier consulta queda Eugenio Simon, que es asesor mío, que está ahí en pantalla y que conoce al dedillo todos los aspectos asociados a la ley. Listo, ministro, muchas gracias. Muchas gracias. Sigue Arturo Bravo. Bien, a continuación, Arturo Bravo, y respetando el acuerdo anterior, presidente de la Federación Nacional. tiene la palabra don Arturo Bravo, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Oficiales de Naves Mercantes y Especiales de Chile. Tiene la palabra don Arturo. Muchas gracias, presidente. Quiero manifestarle, soy el presidente de la Federación, tal como usted lo ha dicho, de oficiales de naves mercantes y especiales de Chile. Somos los trabajadores los que operamos nuestra querida flota de Marina Mercante Nacional. Me acompaña don José Aguayo, que es el presidente del sindicato de la naviera Frazal, que opera en el sur, y don Rubén Fuente, que opera en otro sector, que es el área de remolcadores, en el cual me gustaría que pudieran tener su minuto para poder que expresaran su opinión, por la sencilla razón que son sectores diferentes. En cuanto a nosotros, a nivel general, mediante el boletín que presentó el 14.532 correspondiente al proyecto de modificación de ley iniciado por el mensaje del presidente de la República, se busca modificar la ley de fomento a la marina mercante y la ley de navegación para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo. Las dos principales modificaciones apuntan, por una parte, a que el cabotaje marítimo de carga y pasajeros pueda ser realizado por naves de bandera extranjera, y por otra parte, a que la tripulación de dichas naves podrá ser extranjera, a excepción del capitán de la nave y del primer oficial. Vale decir, el proyecto de ley que discutimos en esta instancia desprotege absolutamente a la marina mercante. En lo que nos atañe como organización representativa del personal embarcado, creemos que el proyecto de ley y su fundamento está profundamente equivocado en la justificación de incorporar personal extranjero
como oficiales y tripulantes de las embarcaciones. La norma propuesta desde el Ejecutivo pretende fundamentar su cambio en la asimilación de la ley de navegación a las normas generales del Código del Trabajo sobre la contratación de extranjeros, haciendo referencia a las disposiciones de los artículos 19 y 20 del Código del Trabajo. La industria del cabotaje marítimo, que hoy se desarrolla exclusivamente con bandera chilena, es una actividad económica que se ejecuta sus operaciones sobre condiciones laborales subestándar frente a la normativa internacional y de las disposiciones legales y reglamentarias nacionales vigentes y exigibles en nuestro territorio. Chile cuenta con disposiciones legales sobre titulación y nacionalidad del personal embarcado, sobre condiciones de trabajo, sobre jornada y descanso de trabajo a bordo, y sobre las dotaciones mínimas de seguridad, y sin embargo ellas no se cumplen. Recientemente, y luego más de un año de tramitación, se despachó por este honorable Congreso Nacional la ley número 21.376, que adecúa el Código del Trabajo al Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, su vigencia está postergada hasta para el 22 de abril del 2022. De la misma forma, la Dirección General del Territorio Marítimo desde 2020 viene postergando la aplicación de la normativa sobre dotaciones mínimas de seguridad para las naves de la Marina Mercante y la elaboración de cuadros reguladores para estos mismos cuadros reguladores de trabajo para estas mismas naves. La actividad del cabotaje marítimo y de carga y de pasajeros, como hemos señalado, dispone de regulación. Sin embargo, la eficacia de dicha regulación es prácticamente nula, debido a la incapacidad y desidia institucional de los organismos llamados por ley a fiscalizar las materias asociadas a institucionalidad, condiciones de trabajo, condiciones sanitarias y de protección del medio ambiente. En este orden, creemos que previo a avanzar al proyecto de ley en lo relacionado con la modificación de la nacionalidad de los oficiales y tripulantes de la nave de la Marina Mercante, la nave de la industria del cabotaje especialmente, de carga y pasajeros, debe remitirse en primer lugar a la Comisión de Trabajo de este honorable Cámara de Diputados, y en segundo lugar debiera conocerse cuál es la realidad de la fuerza de trabajo que participa de la industria del cabotaje marítimo. Creemos que bajo las actuales condiciones la incorporación de extranjeros a las dotaciones de oficiales y tripulantes solo precarizaría ya las pobres condiciones de trabajo a que debe someterse el personal embarcado. En cuanto al personal embarcado, no es efectivo que exista un déficit, como se pretende por los empleadores. Lo que existe es que muchos oficiales han migrado en busca de mejores oportunidades debido a los incumplimientos por parte de los armadores de la regulación laboral, sometiendo a capitanes, oficiales y tripulantes a sistemas de jornada extenuante y sin el personal mínimo para la navegación segura, vulnerando derechos fundamentales como lo es el de descanso diario establecido en la misma. Mala oferta laboral, bajos sueldos, cortos periodos de descanso, naves con espacios reducidos, fuertes vibraciones, malos tratos del personal de flota, etc. Todo este conjunto de situaciones hacen que el personal embarcado no tenga una vida grata a bordo de las naves. Más aún, terminado su relevo, debe recurrir a tribunales de justicia por algún tema incumplido. Existe un gran número de personal eventual que los propios armadores fomentaron para debilitar el movimiento sindical, como también listas negras de personal tachado por haberle reclamado sus derechos. En síntesis, la competitividad del sector no puede sostenerse en la precarización de las condiciones de trabajo. Por lo tanto, solicitamos a ustedes, como legisladores, convoquen a la creación de una comisión especial que investigue y otorgue antecedentes fidedignos
sobre la fuerza de trabajo del personal que trabaja a bordo de las naves de la Marina Mercante Nacional, que dé cuenta de la insuficiencia de las acciones que lleva adelante la Dirección del Trabajo y la Autoridad Sanitaria, y ni qué decir de parte de la Autoridad Marítima y de los armadores y empleadores del sector. Sin estos antecedentes previos, es imposible creer o sostener que las mejoras de competitividad de la industria del cabotaje marítimo se mejore a costa de la gente de mar. Por supuesto, rechazamos todo intento de modificación de ambas leyes para fomentar la competencia en el mercado cabotaje marítimo, sea abriendo el ingreso de naves extranjeras a aguas nacionales, sea permitiendo el ingreso de personal extranjero a naves nacionales. Por seguridad nacional, debemos mantenerlo dispuesto en la ley de navegación que establece nave con bandera chilena, dotación chilena, trabajo para los nuestros. Consideramos que no es el momento de hacer reforma en esta legislación. Conocedores de algunas falencias actuales, creemos que estas podrán ser solucionadas por intermedio de reforma constitucional que permita la participación del Estado en representación de todos los chilenos, por intermedio de una empresa propia, como lo fue en antaño la empresa marítima del Estado, que fundamentalmente realizaba cabotaje, uniendo nuestro país por vía marítima. En consecuencia, por todo lo anteriormente dicho, rechazamos todo intento de modificación de la Ley de Fomento de la Marina Mercante y de la Ley de Navegación para permitir el ingreso de extranjeros, ya que existe personal suficiente para operar la flota nacional. La migración que se produce por escasez de estas personas se debe a incumplimientos y abusos que atropellan derechos fundamentales, mala oferta laboral, personal que migra en busca de mejores oportunidades. Nadie se queda trabajando en un lugar que no es grato. Todo este movimiento fue efectuado por el empresariado para debilitar el movimiento sindical. El ingreso de personal extranjero solo precarizará el empleo. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la oportunidad de exponer sobre estas materias y solicitando sean acogidas las dos propuestas formuladas. Les saludo atentamente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos por habernos escuchado. Gracias, don Arturo. Aquí diputado, le van a hacer algunas consultas, por favor, para que no se vaya. Diputado Jaime Mulet. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, don Arturo. Lo estaba escuchando atento y a propósito de la solicitud que le hace usted a los parlamentarios, le sugiero, como estamos a 3 sesiones de prácticamente terminar el periodo legislativo, reintentar esa petición en el mes de marzo. La comisión investigadora que usted está pidiendo se haga a propósito de las condiciones laborales que señala y de las violaciones a las normas laborales que usted señala. Yo le sugiero eso porque ahora va a ser muy difícil promover una comisión investigadora y que funcione en las 3 sesiones que quedan antes del receso legislativo del mes de febrero. Es una sugerencia, ya que lo que usted denuncia es muy grave. En segundo lugar, yo le quiero hacer una consulta directa. Usted señala una serie de incumplimientos de carácter laboral y molestia que tienen los trabajadores y trabajadoras del gremio, producto de abuso por parte de los actuales armadores. Entonces la consulta que le hago es la siguiente. Si se mantuviera la norma que el 100% de los trabajadores fuesen chilenos o chilenas y no se modificara la norma como se pretende, ¿a usted le parecería correcto o cuál es su opinión respecto si se elevan igual los niveles de competitividad y de competencia, ¿cierto? Abriendo el cabotaje, pero sin cambiar la norma que tiene que ver con que la contratación sea de 100% de trabajadores y trabajadoras chilenas. De manera que entren más operadores, pero manteniéndose la obligación de que el 100% de los trabajadores o trabajadoras fueran chilenos. ¿Cambia de opinión usted o no? Esa es la consulta, don Arturo. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Al respecto, yo creo que son 2 temas diferentes. Uno tiene que ver con la competitividad, que es muy lógico lo que se plantea,
pero también hay que considerar lo que es la parte laboral, la gente que opera en la flota de la Marina Mercante. Para ser oficial o para ser tripulante de la Marina Mercante, en este país existe un alto costo para llegar a obtener esas autorizaciones, esas titulaciones, esas certificaciones, llámele como quiera. Y en este instante reemplazarlo por personal extranjero, el empresariado lo único que busca es precarizar el empleo en el sentido de tener mayor oferta. Es suspicaz sabe escuchar que de un tiempo a esta parte, cuando este proyecto se sabía que venía, se empiece a hablar de un déficit de personal, un déficit que no existe en los propios boletines de la Autoridad Marítima. La Dirección del Trabajo en Chile, que es la que tiene que fiscalizar normas laborales, fiscaliza solamente a beneficio fiscal. Hay una infracción a bordo de una nave, la Dirección del Trabajo la detecta, multa y se va. Y el resto se ve en tribunales. ¿Pero quién soluciona el problema a bordo? Nadie. El tema sigue exactamente igual. Y es por eso de que nosotros los trabajadores manifestamos lo que tenemos que decir. Tenemos la esperanza que con la reforma constitucional que se pretende hacer en este país, que ojalá resulte lo mejor para Chile, podamos solucionar muchos de estos problemas que tenemos presentes, pero no modificando actualmente el sistema que tenemos, sino que tenemos que tener las reglas claras más adelante. No sé, me gustaría escuchar a don José Aguayo, a don Rubén Fuentes, que son de sectores de Marina Mercante, don Diógenes Mancilla, que ellos tendrán la palabra al respecto. Nosotros ya manifestamos lo que teníamos que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, don Arturo. Presidente, ¿me permite Sí, hacer una tiene la consulta palabra. al especialista que dejó al señor Simon, a don Eugenio, a propósito de algo que se me fue consultar al ministro, pero lo dejó allí el señor ministro Lucas Palacios. La consulta es la siguiente. ¿Hay estudios que indiquen en cuánto puede bajar, por ejemplo, si es que se aumentan los niveles de competencia, el transporte de líquidos como la benzina, por ejemplo, que es un gran problema hoy día para el país? Yo creo que es parte substantiva del traslado de líquidos que hay en Chile. La madera, en fin, yo por lo que he visto en los puertos, lo que más se mueve en líquido es los combustibles. ¿Eh? ¿Hay alguna consulta, cuánto podría incidir eso en el precio? ¿Hay algún estudio? Y una segunda consulta es, de acuerdo a la discusión que hubo respecto del Código del Trabajo y el 85%, uno podría concluir que en ningún caso, si es que se llegase a aprobar esta ley, las embarcaciones pudieran tener más de un 15% de trabajadores extranjeros. O sea, de todos modos, nunca podría haber una embarcación con un porcentaje superior al 15% de trabajadores extranjeros. Le hago las dos preguntas, señor Simon. Gracias, presidente. Gracias por su pregunta, diputado. Gracias, diputado Mulet. La palabra, diputados, diputadas. Don Eugenio Simón, por favor. Perdón, presidente, pero me había preguntado directamente. Por su intermedio, respondo al diputado Mulet. Respecto a la primera pregunta, hace 2 años, Agostini, Briones y Murdoch hicieron un estudio donde compararon tarifas de fletes entre puertos chilenos, agarrando puertos centrales de Chile respecto a movimientos de carga hacia el norte de nuestro país, y también de estos mismos puertos centrales de Chile hacia el Perú, Callao. En ese estudio, ellos llegaron a la conclusión de que las tarifas entre los puertos chilenos eran un 40% más elevadas que las tarifas que se transportaban, de los fretes que se transportaban hacia Perú, el Callao. O sea, y en ese estudio ellos también hicieron un análisis de cuánto influye también la distancia. O sea, si ellos también ajustaban y controlaban por distancia, este número llegaba hasta un 55% más alto entre los puertos chilenos.
Ahora bien, yo no le podría decir, y no tengo tampoco un estudio más específico respecto a los líquidos que usted menciona, pero es probable que las rebajas tarifarias, con una apertura de cabotaje en donde haya mucho mayor competencia y donde las mismas naves que traen el petróleo a nuestro país también pueda hacer un traslado nuevo a repartirlo, a distribuirlo por los territorios de nuestro país, que efectivamente las tarifas lleguen a niveles de un 30% más bajo, 40% más bajo, y que ronden por esos números. Pero eso no le podría decir con una bola de cristal, porque tendría que pasar, tendría que ver cómo se comporta el mercado. Si efectivamente llega mucha competencia, eso es lo que debería ocurrir en métodos de la competencia que estamos hablando en este estudio. Y respecto a su segunda pregunta, respecto del porcentaje de tripulantes y oficiales que se rigen respecto al código laboral, en nuestro país, esta es una duda muy importante, y el tema laboral es súper importante porque es sensible para los puestos de trabajo de nuestros compatriotas. Por lo mismo, fue que le consultamos al organismo más especializado en esta materia, que es la Dirección del Trabajo, y su respuesta fue tal cual la que citó el ministro de Economía. Lo que sí también le puedo mencionar es que cualquier nave que llegue a operar permanentemente a nuestro país, o sea, realice sus actividades y quiera venir a constituirse a nuestro país, que eso es uno de los grandes objetivos de nuestra ley, por algo se están flexibilizando las barreras de entrada respecto a la constitución de navieras extranjeras, sí o sí van a tener que operar respecto a el código laboral, o sea, con un 85% de chilenos. Ahora bien, el caso de una nave extranjera que venga de paso por el territorio nacional, eso es tal cual la interpretación que le tendría que dar la Dirección del Trabajo junto con la Directemar, que son los entes fiscalizadores de la materia laboral respecto del mercado marítimo. Eso sería mi respuesta, diputado Mulet. Señor presidente, ¿me permite? Presidente. Sí, el diputado Mulet y después el señor Bravo. Don Arturo, aprovecho, era una pregunta para don Arturo, que Claro. quiero saber también. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras trabajan en el sector hoy día, don Arturo, a nivel nacional? Es importante saber también ese número. Eso quería preguntar, presidente. Gracias. Tiene la palabra don Arturo Bravo. Mire, yo precisamente quería montarle en este momento quién podría tener a lo mejor un dato más exacto, podría ser don Rubén Fuentes. Pero la estadística de Directemar habla de más de 1.000 oficiales y algo de 8.000, 9.000 tripulantes. Ahora, yo no sé realmente cuánto es lo que está en este momento dado operativo, vigente, porque hay que tener en cuenta que hemos estado viviendo una época de pandemia y la gente quiere, muchas veces están ocurriendo situaciones bien especiales, en el sentido que la gente se embarca por periodo y después permanece mucho cerca de su familia. ¿Ya? Al respecto de esto, yo quiero hacerle una pregunta aclaratoria al respecto de. Primero que nada, nos llama mucho la atención que tenga que ver un tema que si hablamos de operatividad, de carga, de transporte de mercancías de un sector a otro, de costos. ¿Qué tiene que ver con la dotación de la nave, con los trabajadores? ¿Por qué tenemos que permitir traer el ingreso de trabajadores extranjeros cuando en Chile tenemos gente? En segundo lugar, hay que tener en cuenta algo que es muy importante, que me gustaría que esta comisión lo tuviera presente. El Código del Trabajo habla de un 15% de trabajadores de una empresa. Y aquí estamos hablando de un 15% de trabajadores de una dotación de una nave, que es muy diferente. Ese tema hay que tenerlo muy presente. Me gustaría, no sé, si pudiera darle un minuto a don Rubén Fuentes a objeto de que nos pudiera dar un número más o menos más exacto de trabajadores, pero esa es la cifra que yo más o menos manejo.
Gracias, presidente. Sí, hay una persona que está pidiendo de los invitados. Él es don Rubén Fuentes. Sí. Ahí sí, dice que sí. Ya, tiene la palabra don Rubén Fuentes, nos quedan 8 minutos. Tiene 7. Por favor. Ok, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Sí, mira, yo quería aclarar esto. A mí me parece muy, muy extraño cuando se habla de una ley general. La Marina Mercante ha sido el transporte marítimo ha sido un área estratégica y de hecho nuestra legislación laboral presenta acápites muy especiales para el ámbito laboral. Por favor, pongan atención en eso. O sea, no es una ley general la que están cambiando, ya es una ley que de alguna manera viene siendo estratégica para nuestro país en términos de seguridad nacional y obviamente el mismo transporte, ¿ya? Y que en este minuto el punto B de este trámite dice armonizar el porcentaje de oficiales y tripulantes de una nave para poder enarbolar el pabellón chileno a la norma del Código del Trabajo. Dice, si nosotros queremos hablar de ley general, entonces tendríamos que poner nuestra legislación, ¿ya?, en un ámbito general. Hoy día quieren cambiar y quieren ingresar una norma general que aparece en la ley laboral, ¿ya?, a la ley estratégica de la Marina Mercante. Entonces yo les digo, entonces cambiemos la ley laboral nuestra que establece 56 horas, que aparece en el mismo 2022, donde dice que nosotros trabajamos, ¿ya?, 56 horas a la semana. Y si yo le hago la consulta, ¿por qué entonces nosotros trabajamos 56 horas a la semana si el resto del país, de los restos de los trabajadores de este país, solo trabaja 45 horas a la semana? Porque somos un área que nos han dicho siempre estratégica y obviamente tenemos una legislación muy acotada. Y hoy día nos quieren parecer que se está afectando una ley general. Creemos que no es justo, creemos que no es correcto, que nos afecta cuando hablan de ley general y nos quieren ingresar a una ley general a un ámbito que realmente es estratégico y que afecta, obviamente, los intereses del personal embarcado. Creemos que en esto, lo que decía Arturo, precariza y va a precarizar porque va a haber más oferta, que es lo que creemos que va a pasar. Habiendo más oferta, obviamente los empleadores y los armadores van a tratar de regular mucho más el mercado hacia abajo, que es lo que está sucediendo hoy día. Y una cosa muy importante, el señor Palacio decía que la Directemar y la autoridad y la Dirección del Trabajo son los entes regulatorios. O sea, ojo, pongan atención, si hay gente extranjera o buques hoy día no han sido capaces, ellos mismos han dicho que no tienen la capacidad operativa para fiscalizar lo que hoy día hay, ustedes me podrían dar fe de que podrían además fiscalizar lo que tenemos en Chile más lo que podría venir de fuera. Entonces eso creo que es una interrogante. Y para responder un poco la estadística, y ese es el otro punto que quería señalar, la Autoridad Marítima dio mucha estadística respecto al cabotaje. Y la Autoridad Marítima también tiene información, tiene estadística respecto al personal activo hoy día de la Marina Mercante. Ellos nos han dicho o nos han querido hacer parecer que falta gente. Pero mire, en este minuto yo le voy a dar el boletín estadístico del Marítimo del año 2021, ¿ya? Esto es público, así que no es algo nuevo. Yo le voy a hacer más o menos un resumen. Al final dice que hay 6.998 oficiales activos. Hay 4.936 tripulantes generales de cubierta activos. Hay 1.288 tripulantes general de cubierta, de máquina activos. Resumiendo lo que les acabo de decir y puesto sobre la mesa, al momento de este análisis se desprende que existía 6,8 veces la cantidad de oficiales para operar la flota que hoy día existe en Chile o que existía al momento de la estadística. 6,8 veces. O sea, si alguien me dice que esto es un déficit, entonces hay algo, o este boletín está errado o está equivocado, pero eso es lo que es.
dice la cantidad de oficiales para la normal operación del ENAR y cuatro veces la cantidad de tripulantes. Entonces, no podemos dejar de pensar. 2 minutos le quedan, don. Ok. Por favor. Por eso queremos señalar el impacto con el peligro de aumentar desmesuradamente la oferta, ¿ya?, para acceder a la formación y ingreso a esta ya existente déficit. De tal forma que acá se demuestra y sustenta la petición de considerar inadmisible instaurar el término flexibilizar en materia de aumento de personal por la vía de nacionalización de los extranjeros, por ejemplo, u otras fórmulas que a nuestro juicio y de todo el personal activo que represento es exclusivamente de índole privado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. La verdad es que ya estamos a 1 minuto del cierre de la sesión, el reglamento es bien estricto y nos quedan, nos quedan los otros expositores para la próxima sesión. La verdad es que, algunos se excedieron demasiado, el ministro habló, no podíamos cortarle al ministro, tiene derecho a la palabra. Así que, pero en la próxima sesión van a hablar los 4 expositores que quedan y vamos a votar en general para tranquilidad del diputado Coloma. ¿Estaríamos de acuerdo? Muchas gracias, presidente. Claro. Listo. Habiéndose cumplido la sesión, se levanta y lo esperamos en la próxima. Gracias.